Capítulo 1. La melodía de las 6 en punto. Era un domingo plácido en St. Aldhelm's Mead, una de esas aldeas inglesas tan encantadoras que parecen sacadas de una postal. Hileras de casas con techo de paja, rosales trepadores y un aire de tranquilidad casi demasiado perfecto para ser real. La primavera había florecido con entusiasmo, y los vecinos se preparaban para una tarde de té y charla en el jardín de la señora Withers, quien organizaba su ya tradicional encuentro anual del Club de Apreciación Musical. El evento, como cada año, prometía ser apacible. Había pastel de zanahoria, bollos con crema y una selección de melodías clásicas interpretadas en fonógrafo por el joven Edmund Pevensey, hijo de la nueva maestra de piano del pueblo. Todos los habitantes importantes de St. Aldhelm's Mead estaban presentes. El siempre severo reverendo Chudley, la señora Pritchard y sus teorías sobre salud natural, el coronel retratado por sus exageradas historias de guerra, y por supuesto, la siempre tranquila y amable señorita Marple, sentada discretamente junto a un rosal en flor. Todo transcurría con predecible cortesía, hasta que ocurrió lo inexplicable. Justo cuando el reloj de la iglesia marcó las 6 en punto, una melodía surgió de la nada. No provenía del fonógrafo, que en ese momento estaba detenido. Tampoco de la casa, donde no había piano ni radio encendida. Era una pieza breve, como una nana, pero con una tonalidad extrañamente fúnebre. Flotaba sobre el jardín como un susurro fantasmal, sin dirección aparente. Los presentes dejaron de hablar. Incluso los pájaros guardaron silencio. Pero, ¿de dónde ha salido eso?, murmuró la señora Withers, mirando a su alrededor con ojos desorbitados. Tal vez es algún altavoz escondido, aventuró el reverendo, aunque su tono carecía de convicción. ¡Qué falta de respeto!, exclamó el coronel, frunciendo el ceño. Esto es claramente una broma de mal gusto. Miss Marple no dijo nada. Ladeó apenas la cabeza, como si tratara de identificar una nota discordante en la atmósfera misma, y fijó la vista en una de las ventanas del piso superior de la casa. La melodía cesó tan abruptamente como había comenzado. El jardín quedó en un silencio casi doloroso. Entonces, un grito rompió la quietud. Era Edmund. Había subido al piso de arriba, supuestamente para buscar más discos. Su voz, temblorosa y desesperada, se alzó desde una de las habitaciones. «Madre, madre, no se mueve». En menos de un minuto, todos los presentes se agolparon dentro de la casa, subiendo apresurados la estrecha escalera que conducía a las habitaciones. En la sala de música, la señora Pevensey yacía desplomada sobre el sofá, los ojos cerrados y la piel de un tono cetrino. El médico del pueblo, el doctor Hargreaves, fue llamado de inmediato. Tardó apenas unos minutos en llegar. Tras examinar el cuerpo, anunció con expresión sombría: «Está muerta. Y no ha sido muerte natural, eso puedo decirlo ahora mismo. Probablemente algún tipo de veneno. Pero necesitaremos una autopsia». En el pasillo, Miss Marple cerró los ojos suavemente por un instante, como si estuviera archivando el momento exacto en que la música sonó. Su respiración seguía calma, su postura serena. «Curioso», musitó, casi para sí. «El alma humana suele tocar su propia música cuando está perturbada, pero aquí, al parecer, fue la música quien perturbó el alma». Y mientras los presentes debatían teorías apresuradas, desde un envenenamiento accidental hasta oscuros celos artísticos, nadie notó que la anciana soltera de cabello blanco, ya
Había comenzado su investigación con una pregunta que brillaba silenciosamente en sus ojos. ¿Quién habría querido silenciar a una profesora de piano en mitad de una fiesta de té? Capítulo 2. El murmullo de los sospechosos. El amanecer. Del lunes cayó sobre St. Aldhelm's Mead como un velo de ceniza. Lo que normalmente habría sido una mañana de jardinería y compras en la tienda del señor Penrose fue reemplazado por susurros en voz baja, ventanas entornadas y miradas largas hacia la casa de los Pevensey, ahora acordonada con una soga improvisada y vigilada por el joven agente Wilcox, recién asignado al pueblo tras su paso por la ciudad. A pesar de su escasa experiencia, Wilcox se mostraba determinado a manejar el caso con rapidez. En realidad, su nerviosismo era tan evidente como el temblor en sus dedos al anotar los nombres de los asistentes al té de la señora Withers. La comunidad, al verse implicada, no tardó en elaborar teorías, algunas más rocambolescas que otras. ¿Habéis oído que la señora Pevensey había recibido una carta amenazante?, preguntó la señora Pritchard en la tienda, con los ojos como platos. ¡Tonterías! Yo escuché que tenía un admirador secreto, quizá un pretendiente del pasado, algo sentimental, añadió la señora Withers con aire de complicidad trágica. ¿Y qué tal si era el hijo?, musitó el carnicero, cortando una chuleta con más fuerza de la necesaria. Siempre se dice que los jóvenes de hoy tienen ideas raras. En el centro de esta maraña de hipótesis, Miss Marple se mantenía serena. En lugar de contribuir al alboroto, se dedicó a visitar tranquilamente a la señora Withers, pidiéndole una lista de los invitados y repasando mentalmente los detalles del evento. Me pareció curioso, dijo mientras sorbía su té sin azúcar, que la señora Pevensey insistiera tanto en que Edmund fuera a buscar más discos justo antes de que comenzara la música misteriosa. Sí, ahora que lo dices, fue bastante repentino. Y él no se mostró muy entusiasmado. Supuse que sería una discusión familiar, respondió la señora Withers, mordiéndose el labio. ¿Y recuerda usted si alguien abandonó el jardín en ese momento? No. Bueno, no exactamente. El reverendo Chudley se levantó brevemente para estirarse las piernas. Lo vi pasear por el borde del seto, pero no le presté atención. Miss Marple asintió, sin mostrar reacción alguna. No era una prueba, ni siquiera un indicio firme, pero los detalles a menudo eran semillas, pensó, y bastaba dejar que germinaran. Mientras tanto, en la rectoría, el reverendo Chudley ajustaba nerviosamente su alzacuello. La policía no había ido a interrogarlo, pero la posibilidad flotaba en el ambiente como un aguacero inminente. A solas, examinó un libro en su escritorio. No era de salmos ni sermones, sino una antología de partituras. Al llegar al último capítulo, deslizó un papel dentro. Luego lo cerró con apuro al oír pasos en la entrada. «Ah, señora Marple, qué sorpresa», exclamó casi con alegría forzada. «Reverendo», saludó ella, con una sonrisa tan apacible que parecía no llevar propósito alguno. «Quería simplemente asegurarme de que estaba bien. Los eventos de ayer fueron desconcertantes, ¿no cree?» «Oh, desde luego. No puedo entender cómo algo tan atroz ha podido ocurrir en nuestra comunidad. Y esa música perturbadora. Curioso, ¿verdad? Algunos dijeron que era una canción infantil, otros pensaron que era un fragmento clásico», comentó Miss Marple, observando los estantes de libros, aunque con más atención en los reflejos del cristal que en los títulos. «Probablemente una alucinación colectiva»,
El resultado del estrés. O de algún bromista moderno, respondió el reverendo, girando levemente su cuerpo entre ella y el escritorio. Quizá, aunque a veces la música es mucho más que simple sonido, ¿no cree?, dijo ella con tono pensativo, antes de despedirse con su usual cortesía. Esa misma tarde, el doctor Hargreaves pasó por el jardín de Miss Marple, aún con el maletín en la mano. Me parece que tenía razón, Jane, confirmado digitalis. Un veneno extraído de la dedalera usado antaño en cardiología. Pero en dosis altas, letal, digitalis. ¡Qué interesante! Y tan fácil de obtener en un pueblo donde abunda en los jardines, dijo ella con una expresión reflexiva. ¿La encontró en el té? ¿En algún pastel? Ningún rastro en los alimentos. Pero el análisis al pañuelo de la víctima reveló residuos. Es posible que se la aplicara a través de la piel o que la hubiera inhalado. Nada convencional. Miss Marple miró hacia su propio jardín, donde unas flores rosadas oscilaban suavemente con el viento. La señora Pevensey solía tocar el piano sin guantes, ¿verdad? Sí. Lo mencionó su hijo cuando revisábamos objetos de la casa. Piel sensible, creo que dijo. Miss Marple asintió una vez, lentamente, mientras el sol comenzaba a descender tras los tejados. No tenía aún la imagen completa, pero empezaba a escuchar la música entre líneas. No una melodía, sino un patrón. Uno que solo podía ser compuesto por alguien que sabía exactamente qué nota tocar para provocar una caída. Y en St. Aldhelms, Mead, alguien lo había hecho con maestría. Capítulo 3. Entre notas silenciadas. La lluvia empezó a caer en St. Aldhelms Mead al día siguiente, ligera al principio, como un murmullo que se colaba entre las hojas, pero pronto se volvió, constante y opresiva, empapando los callejones y cubriendo las ventanas con un velo difuso. El pueblo, como si reflejara el peso del crimen reciente, parecía retraerse, con sus habitantes refugiándose tras cortinas y cancelas, dejando que las conjeturas se cocinaran a fuego lento entre el tintinear del té y el crujido del pan tostado. Miss Marple, en cambio, salió con su impermeable color crema, su sombrero de ala corta y su paraguas negro. La lluvia no era para ella más que una cortina que podía atravesarse con suficiente determinación y un buen par de botas. Su destino era la escuela de música local, donde la señora Pevensey había dado clases desde su llegada al pueblo, hacía apenas 7 meses. Una estancia breve, pero no exenta de impacto. Bajo su tutela, varios jóvenes habían comenzado a desarrollar un inesperado amor por el piano, incluyendo a la hija de la señora Pritchard, pequeña y nerviosa, pero con dedos ágiles y obedientes. La escuela estaba cerrada, claro está, pero la señorita Appleby, secretaria del comité educativo, accedió a abrirla para que Miss Marple pudiera, como dijo, recoger una partitura olvidada. En realidad, Jane Marple no buscaba papel pautado sino pistas sobre una vida que había terminado de forma abrupta, sin que nadie pudiera aún explicar por qué. Las aulas estaban limpias, demasiado limpias. Las partituras apiladas con rigidez matemática, las sillas alineadas como si esperaran una inspección. En el escritorio del aula principal, Miss Marple notó una foto enmarcada. La señora Pevensey, joven, sentada frente a un piano en lo que parecía una sala de conciertos. A su lado, un hombre. ¿Sabe quién es él?, preguntó con voz tranquila. La señorita Appleby, aún más enjuta que Miss Marple,
y con una voz que parecía crujir al salir, se acercó con precaución. «Ah, sí, su hermano, si no me equivoco. Vino con ella al principio, pero se marchó pronto. Dijo que no soportaba los pueblos. ¿Tiene nombre?» «Ronald. Ronald Pevensey. Aunque hay quien dice que no era su hermano realmente, sino... Bueno, ya sabe cómo es la gente», añadió con una expresión de disculpa. Miss Marple agradeció la información y antes de marcharse revisó discretamente los estantes del fondo. Allí, entre un cuaderno de ejercicios y un libro de teoría, encontró una carpeta con partituras manuscritas. En la esquina superior de una de ellas se leía con tinta negra y letra caligráfica «Berceuse de l'Oubli», canción de cuna del olvido. Sintió un leve estremecimiento. Esa no era una pieza habitual, ni infantil. Y, por lo poco que alcanzó a leer, la partitura coincidía con los compases que había escuchado aquella tarde en el jardín. Una melodía inquietante, envuelta en cadencias menores, con disonancias que rozaban lo siniestro. De vuelta en casa, bajo el crepitar del fuego en su chimenea, Miss Marple estudió la partitura con una lupa. No tenía conocimientos técnicos profundos de música, pero podía identificar repeticiones, silencios y una notación curiosa al pie de página: «Solo para manos desnudas». Una indicación extraña, pero cargada de implicaciones. Si el papel estuviera envenenado, pensó, solo alguien que lo tocara sin guantes estaría en riesgo. Al caer la tarde, el agente Wilcox convocó una reunión informal en la biblioteca municipal. Había decidido, con poco disimulado orgullo, que era momento de compartir progresos en la investigación. El forense ha confirmado que la muerte fue causada por digitalis, como ya sabíamos, dijo, hinchando el pecho. Pero se ha descubierto algo más interesante. En el escritorio de la víctima se halló una carta sin destinatario. Parece más bien una especie de confesión. ¿Una nota suicida?, preguntó la señora Withers, horrorizada. No exactamente. No hay arrepentimiento ni intención. Solo una frase que dice: «Lo que me quitaron, lo devolveré nota a nota». Críptico, pero revelador. Los murmullos llenaron la sala. El coronel mencionó el espionaje soviético. La señora Pritchard habló de rituales paganos. Edmund, sentado en una esquina, apenas levantó la vista del suelo. Tenía las manos apretadas sobre las rodillas y una expresión de fatiga extrema. Miss Marple, desde el fondo, lo observaba. No era culpa, era miedo. Cuando la reunión terminó, ella se le acercó con paso tranquilo. «Tocas bien el piano, Edmund. Tu madre hablaba muy orgullosa de ti». El joven alzó la vista con los ojos enrojecidos. No tan bien como ella quería. Siempre decía que no debía tocar por emoción, sino por estructura. Una enseñanza muy estricta. «Demasiado», respondió con un susurro. «A veces, la música no se convierte en consuelo, sino en castigo». Miss Marple le dio una ligera palmada en el hombro. No preguntó más. Sabía que las palabras contenidas en medio del silencio eran, a menudo, las más reveladoras, y que, en este caso, el dolor detrás de cada nota tal vez escondía más que rencor. Tal vez escondía intención. Capítulo 4. Ecos en la pared. En los días siguientes el pueblo volvió lentamente a su rutina, pero con un trasfondo sutil, de inquietud que lo teñía todo. Las risas eran más breves, las puertas se cerraban con más rapidez, y la música,
antes omnipresente en las casas, desapareció casi por completo. La muerte de la señora Pevensey no había sido un simple fallecimiento, había sido una grieta, una nota desafinada en la armonía del pueblo. Y todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Miss Marple no hablaba mucho tampoco. Se limitaba a observar. Sus paseos se volvieron más largos y meticulosos. Ya no pasaba solo por la tienda o la iglesia, sino por el pequeño taller del relojero, por la biblioteca donde los niños ya no practicaban piano, y por la estrecha calle del molino, donde las hojas se acumulaban y nadie parecía barrer desde hacía días. Una mañana, después de una visita al mercado, se detuvo en el umbral de la vieja pensión donde se alojaba Ronald Pevensey durante su corta estancia en el pueblo. Llamó con suavidad. La señora Moffat, dueña del lugar, tardó en abrir, con el cabello aún lleno de alfileres y el delantal manchado de harina. «Oh, señorita Marple, qué sorpresa. No suelo recibir visitas tan temprano». «Lo sé, querida. Espero no molestarla. Solo tenía curiosidad por un huésped antiguo, el señor Ronald Pevensey. Me preguntaba si había dejado algo olvidado». La señora Moffat arqueó una ceja con cautela. Él no dejó ni una nota. Se marchó casi de improviso hace meses ya. Pagó una semana extra y se fue antes del amanecer. Siempre fue peculiar. ¿En qué sentido? Le gustaba practicar a altas horas de la noche. Trajo un teclado portátil de esos eléctricos, pero rara vez tocaba melodías enteras. Era más bien como si buscara algo entre las notas, como si no tocara para disfrutar, sino para recordar. Miss Marple se quedó pensativa. ¿Le dijo a dónde iba? No, solo que tenía asuntos familiares que no admitían espera. Antes de irse, Miss Marple pidió, con la cortesía que la caracterizaba, visitar brevemente la habitación que había ocupado Ronald. La señora Moffat, tras dudar unos segundos, accedió. La habitación era pequeña, con muebles funcionales y un escritorio contra la pared. El papel tapiz mostraba signos de desgaste, pero una esquina junto a la ventana captó su atención. Una serie de pequeñas marcas raspadas con algo afilado, apenas perceptibles si uno no sabía dónde mirar. Se inclinó y las examinó con su lupa de viaje. 4 líneas verticales, una quinta atravesándolas, marcas de conteo. 5, luego un espacio, luego 5 más, y luego 7. 17 en total. Curioso, murmuró, como los días que estuvo aquí. Cuando salió de la pensión, una idea comenzaba a tomar forma, aún difusa, como una melodía reconocida solo por sus silencios. Más tarde ese mismo día, el agente Wilcox pasó por la casa de Miss Marple. Llevaba el ceño fruncido y un cuaderno lleno de garabatos. «He estado revisando los registros, señorita Marple. Usted tenía razón en que no todo encaja. ¿Sabe qué descubrí?» Se sentó sin esperar invitación. Que el nombre Ronald Pevensey no existe en ningún archivo público como pariente de la difunta, ni hermano, ni primo, ni nada. ¿Y eso le preocupa? Me desconcierta. ¿Quién era entonces ese hombre que vivió aquí unos días y desapareció sin dejar rastro? Miss Marple sirvió una taza de té sin azúcar para él. Era una táctica. La gente tiende a hablar más cuando algo no les gusta del todo. Y eso no es todo, continuó él tras el primer sorbo con expresión amarga. El joven Edmund dijo que su madre le había prohibido tocar una pieza específica, la que sonó el día del crimen, la Berceuse de l'Oubli, pero no está en ninguno de los libros de la casa, ni en el fonógrafo,
ni en los discos. Tal vez porque no era una pieza para el público, sugirió Miss Marple. Quizá era una melodía compuesta para ocultar, no para exhibir. El joven agente parpadeó, desconcertado. ¿Ocultar qué? Miss Marple no respondió. Se limitó a mirar por la ventana, donde un par de niños jugaban bajo la llovizna, tarareando algo que parecía familiar. Una melodía extraña, monocorde, que ella había oído antes. No en una fiesta, ni en un concierto. En Minnesota, una pesadilla, al anochecer visitó a Edmund una vez más. Lo encontró practicando en la vieja sala de música, en la casa donde aún flotaba un silencio tenso. ¿Te importa si escucho?, preguntó suavemente. Él asintió. Tocó unos compases de Bach, pero luego, inconscientemente, deslizó sus dedos hacia otra melodía. La misma. Miss Marple no dijo nada. Solo esperó a que terminara. ¿Quién te enseñó esa pieza? Edmund dudó. Mi madre. Pero solo una vez. Dijo que nunca debía repetirla, que era peligrosa. ¿Y por qué la recuerdas? Porque ella lloró mientras la tocaba, susurró. Era la única vez que la vi temblar. Miss Marple se inclinó levemente hacia él. A veces, querido, los secretos más profundos no están en lo que una persona dice, sino en lo que su música no logra esconder. El misterio se espesaba como la niebla que comenzaba a envolver el pueblo. Pero ahora, Miss Marple sabía que las notas eran mensajes, y que alguien, en algún lugar, los había escrito con intención mortal. Aquí está, Lydia Ravel, nacida en Lyon, Francia. Llegó como invitada cultural. Un mes después del recital, desapareció. Pero antes de irse, presentó una denuncia contra un miembro de la comunidad, por coerción y amenazas. La denuncia fue retirada poco después. ¿Quién era el acusado? No lo dice. Se eliminó el nombre del registro. Orden del Consejo. Miss Marple cerró la carpeta con suavidad. Agradeció al reverendo y subió las escaleras con un peso nuevo sobre los hombros. Ahora sabía que la muerte de Edith Pevensey no había sido un acto repentino. Había sido una devolución. Una nota que había esperado 17 años para sonar. Capítulo 6. El espejo roto del pasado. La mañana siguiente se abrió con una extraña calma en St. Aldhelm's Mead. Después de días de lluvia constante, el cielo ofrecía un azul desvaído y tibio, casi tímido, como si no supiera cómo volver a ser alegre. Las calles aún estaban húmedas, y el aire olía a tierra mojada y memoria. Miss Marple desayunó con más lentitud de lo habitual, dejando que el té se enfriara mientras su mente recorría, por enésima vez, el camino de los hechos. Edith Pevensey, antes Edith Lambert, había vivido en el pueblo mucho antes de su regreso reciente. Su pasado, cuidadosamente sepultado bajo un nuevo apellido y una aparente serenidad, había comenzado a resquebrajarse. Y en ese pasado había una figura fantasma, Lydia Ravel, la pianista, la joven cuya música dolía, la joven que desapareció tras denunciar a alguien influyente, alguien protegido. Miss Marple se preguntaba, con inquietud discreta, si Lydia se había marchado o si la habían hecho marcharse. Esa tarde caminó hacia el consultorio del doctor Hargreaves, no por una consulta médica, sino por una conversación. Lo encontró organizando frascos en una estantería, con el ceño fruncido por la concentración. Jane, qué sorpresa. ¿Necesita algo?
Una pregunta. ¿Recuerda usted a una joven llamada Lydia Ravel? Vivió aquí brevemente hace muchos años. El doctor se quedó inmóvil. Luego dejó el frasco sobre la mesa. No esperaba oír ese nombre otra vez. ¿La trató usted? Una vez. Vino por una lesión en la muñeca. Dijo que se la había hecho al caer por la escalera de la rectoría. Pero se detuvo midiendo sus palabras. Había algo en su forma de hablar, en la tensión de sus hombros. No era una caída lo que la había herido. Era miedo. ¿Y qué ocurrió luego? Desapareció, como si nunca hubiera estado aquí. Pero no fue una desaparición voluntaria. No tengo pruebas, Jane, pero lo sentí en mis entrañas. Alguien la hizo callar. Y cuando supe que Edith Lambert también se marchó poco después, lo entendí todo, aunque nadie más quisiera hacerlo. Miss Marple inclinó ligeramente la cabeza, agradeciendo el gesto de confianza. ¿Sabe usted si Lydia murió? No hay registros, ninguno, como si el mundo la hubiese olvidado. La conversación reforzó algo que ya había comenzado a germinar en la mente de Miss Marple. El crimen actual no se trataba solamente de la muerte de Edith Pevensey. Era una partitura final escrita por una mano que había esperado pacientemente su momento. Una venganza cuidadosamente modulada, ejecutada con precisión musical. Pero había una pieza más que aún faltaba. Esa noche, mientras organizaba sus apuntes, notó una coincidencia curiosa. Ronald Pevensey, supuesto hermano de Edith, había desaparecido sin dejar rastro. Nadie en el pueblo lo había conocido antes. Ningún documento lo confirmaba. Sin embargo, cuando Miss Marple comparó la letra en una vieja postal escrita por Lydia Ravel, obtenida de un archivo de donaciones artísticas, con una anotación hecha en el margen de la partitura de Berceuse de Lubly, el parecido era incuestionable. No solo parecido, idéntico. Ronald Pevensey no era Ronald, era Lydia, oculta bajo una nueva identidad, más delgada, más rígida, más severa, pero la misma persona. La melodía prohibida, el veneno sutil, la venganza fría como un piano sin afinar. Todo tenía un nuevo matiz. Lydia no había muerto. Había regresado, disfrazada de hermano, para devolver lo que se le había quitado. Miss Marple no se sorprendió. Solo suspiró, porque sabía que lo más difícil aún estaba por llegar. Descubrir si esa venganza había terminado, o si aún había más notas por sonar. Al día siguiente fue a visitar a Edmund. Lo encontró ensayando nuevamente. La casa, silenciosa salvo por el piano, parecía más un mausoleo que un hogar. Edmund, dijo con gentileza, ¿puedo preguntarte algo? Él se detuvo, sus dedos aún sobre las teclas. ¿Tu madre te habló alguna vez de Lydia Ravel? El joven asintió lentamente. Una vez. Dijo que había sido una amiga, que le enseñó a tocar con el alma, no con la técnica. Pero también dijo que Lydia había cometido un error imperdonable, que había destruido algo que nunca podría recuperarse. ¿Dijo que era ese algo? No, solo lloró. Me pidió que nunca preguntara de nuevo. ¿Y tú obedeciste? Sí, pero hace unos meses recibí una carta, sin remitente, con la partitura de la Berceuse de Lubly, y una sola frase escrita. La memoria no muere, solo duerme. Miss Marple apretó levemente los labios. El rompecabezas estaba casi completo. Edmund, ¿reconocerías a Lydia si la vieras hoy? Él la miró fijamente. Creo que sí. La vi en el funeral.
entre los árboles. Pero no entró a la iglesia. Llevaba gafas oscuras y el cabello recogido. Y supe que era ella porque, cuando se volvió para irse, murmuró mi nombre. Nadie más me llama Eddie. La sangre de Miss Marple se heló un instante, no por miedo, sino por la precisión de la jugada. Lidia había regresado. Había vengado el pasado. Pero aún quedaba algo más, porque la berceuse de Lubli aún sonaba, suave y persistente, como si alguien, en algún rincón del pueblo, siguiera tocando las últimas notas de un odio cuidadosamente afinado. Capítulo 7. Silencio entre compases. El viento soplaba con insistencia sobre St. Aldhelm's Mead, arrastrando las hojas secas por las callejuelas como si intentara limpiar la memoria del pueblo. Pero el pasado no se barre con escobas ni se oculta bajo alfombras. Permanecía allí, susurrando a través de los muros antiguos y los retratos en sepia. Y ahora, más que nunca, Miss Marple lo sentía vibrar en el aire, como una cuerda tensa, a punto de romperse. Tras su conversación con Edmund, había regresado a casa y dedicado largas horas a sus papeles. Frente a ella, una hilera ordenada de pistas, la identidad oculta de Lidia, el veneno administrado sin rastro visible, la partitura perdida, la conexión con Edith. Todo apuntaba a una verdad dolorosa pero inevitable, y sin embargo, algo no terminaba de encajar. Lidia, o quien se hacía llamar Ronald Pevensey, había ejecutado una venganza silenciosa, pero Miss Marple conocía los impulsos humanos mejor que nadie. La venganza rara vez se detiene en un solo acto, especialmente cuando ha sido contenida durante casi 2 décadas. Al día siguiente, pidió una reunión informal con el agente Wilcox en la rectoría. El joven policía llegó con un gesto tenso y algo de nerviosismo en la voz. Me dijeron que ha estado haciendo preguntas fuera del procedimiento, señorita Marple. ¿Y eso le incomoda, agente? No. Solo me desconcierta que usted sepa más que yo. Otra vez. Miss Marple esbozó una leve sonrisa. La diferencia está en observar sin querer imponer. Usted busca culpables. Yo escucho ecos. A veces son más reveladores. Wilcox suspiró. Luego sacó una pequeña carpeta de su maletín. Recibí algo interesante esta mañana. Una carta sin remitente, pero escrita con letra femenina, muy cuidada. Dice lo siguiente. Edith robó una vida. Yo solo he robado la suya. No busquen más. Ya no queda nada que devolver. Miss Marple la leyó con calma, sin pestañear. Al terminar, alzó la vista con una expresión grave. Esa carta no es una confesión, es un cierre, una coda final. Está escrita por alguien que cree haber completado una obra. ¿Y eso no la inquieta? Me inquieta, precisamente, porque es demasiado perfecta, como una composición sin error. Y la vida, agente Wilcox, rara vez produce melodías tan impecables. Wilcox no supo qué responder, pero tomó nota de esas palabras. Desde que conocía a Jane Marple, había aprendido que las frases suaves casi siempre ocultaban cuchillas afiladas. Esa tarde, Miss Marple decidió hacer una última visita a la antigua casa donde vivió Lidia Ravel durante su primera estancia en el pueblo. Había sido alquilada por diferentes personas desde entonces, pero la estructura permanecía intacta, pequeña, con ventanas enrejadas y una chimenea de ladrillo. La actual inquilina, una joven viuda llamada Margaret Flint, se mostró sorprendida pero receptiva. ¿Puedo preguntarle algo, señora Flint?, inició Miss Marple, con su voz de abuelita, inofensiva.
¿Ha escuchado alguna vez música durante la noche? Una melodía que no proviene de su casa, pero que parece colarse por las paredes. La joven palideció ligeramente. Pensé que era mi imaginación, pero sí, varias veces. Comienza muy despacio, como si alguien pulsara teclas con los dedos fríos, y luego se desvanece antes de que pueda encontrar el origen. ¿Puede mostrarme el sótano? Margaret dudó, luego asintió. Tomó una linterna y abrió una pequeña puerta oculta tras un armario. El sótano era estrecho, húmedo, con olor a musgo y piedra vieja. Al bajar los peldaños, Miss Marple escuchó un leve zumbido, no de electricidad, sino de resonancia, como si el lugar aún guardara vibraciones pasadas. Y allí, en un rincón casi oculto tras unas cajas, descubrió algo inesperado. Una caja de madera con cerradura rota. En su interior, cuidadosamente envueltos en tela, había papeles antiguos, cartas, fotografías y una libreta de partituras. No era solo Berceuse de Lubly. Había más, todas firmadas por L.R. Ella nunca se fue del todo, murmuró Miss Marple. Dejó su música enterrada. No por olvido, sino para volver por ella cuando estuviera lista. Margaret Flint, que se había quedado en los escalones superiores, preguntó con un hilo de voz. ¿Cree que fue ella quien mató a la señora Pevensey? Miss Marple no respondió enseguida. Creo que alguien encontró estas partituras antes que usted, y comprendió algo que el resto habíamos olvidado, que algunas heridas no cicatrizan, se transforman en notas, en veneno, en planes minuciosos. Al salir del sótano el viento había cesado. Un silencio nuevo se extendía sobre el pueblo, espeso y expectante. Miss Marple sabía que quedaba una última conversación por tener. Una confrontación no hecha de gritos ni acusaciones, sino de observaciones y pausas, de dejar hablar a los silencios, porque la verdad estaba ya casi toda allí. Solo faltaba hacer que la música, al fin, se detuviera. Capítulo 8. La conversación, que no fue un interrogatorio. En la tranquilidad engañosa de la tarde, Miss Marple se dirigió sin prisa hacia la casa de huéspedes donde Ronald Pevensey, o Lydia Ravel, bajo su disfraz, se había alojado meses atrás. A diferencia de sus visitas anteriores, esta vez no buscaba vestigios del pasado ni rastros ocultos entre las paredes. Esta vez iba a encontrar a la persona detrás del telón. Había esperado hasta estar segura. Había observado los movimientos, los silencios, las ausencias calculadas. Ronald, un hombre delgado, de voz baja, siempre apartado, había sido visto 2 veces en los últimos días cerca de la rectoría y una vez en el cementerio. Nadie más pareció darle importancia. Pero Miss Marple, con su ojo agudo y su intuición cultivada en años de observar la naturaleza humana, había reconocido algo distinto, un método, un pulso invisible marcando cada movimiento. La señora Moffat le abrió la puerta con expresión preocupada. «Oh, señorita Marple, me temo que el señor Pevensey ya se ha marchado. ¿Está segura? Esta misma mañana. Llevaba solo una pequeña maleta, como si no tuviera intención de volver». Miss Marple asintió, sin perder la calma. «¿Puedo ver la habitación por última vez?» La señora Moffat, con algo de duda, accedió. Subieron juntas la estrecha escalera. La habitación estaba limpia, aunque aún quedaban huellas de una presencia reciente. Un vaso en el alféizar, una silla apenas desplazada de su lugar, la colcha con una arruga leve.
Miss Marple se acercó a la cómoda. Allí, en el segundo cajón, entre hojas dobladas, halló una carta. No estaba sellada. Estaba dirigida simplemente a quien se atreva a comprender. La leyó sin apuro, permitiendo que cada palabra se asentara como polvo sobre el alma. Ella me robó algo más que la juventud. Robó mi voz. Robó mi historia. Durante años intenté olvidar, pero cada nota que tocaba me devolvía a esa habitación, a ese miedo, a esa noche en que Edith me suplicó que callara. Me ofreció una vida nueva, un nombre nuevo. Pero no podía llamarme a mí misma con ese nombre sin sentir que me desvanecía. Así que construí otra identidad, un hermano que nunca existió, una fachada detrás de la cual recuperar mi forma. No maté por odio, lo hice para cerrar una melodía que nunca debió escribirse. Al terminar, Miss Marple dobló la hoja y la guardó en su bolso. Luego descendió las escaleras con calma, agradeció a la señora Moffat y se dirigió a un lugar que hasta ese momento había evitado por cortesía. La casa de los Pevensey. Edmund estaba allí. Pálido, más delgado que días atrás y con ojeras que le daban una expresión de fantasma. Le abrió sin palabras, como si ya supiera por qué ella había venido. «¿Ha estado aquí, verdad?», preguntó Miss Marple en voz baja. Edmund asintió. «Anoche». No entró. Solo se quedó frente a la puerta, en la oscuridad. Me dijo que venía a despedirse, que lo que había hecho no podía deshacerse, pero que al menos podía terminar aquí. Me devolvió un libro, uno de los primeros que leímos juntos cuando yo era niño. Dijo que aún lo recordaba. ¿Y tú qué sentiste? Que no debía odiarla, porque yo fui el único que la escuchó sin juzgar. La única vez que la vi sonreír fue mientras tocábamos juntos. Miss Marple lo miró con ternura. ¿Sabes, Edmund? A veces el crimen no nace del odio, sino de una herida que nunca fue curada. Y eso no lo hace justo, pero sí profundamente humano. Él bajó la mirada. ¿La van a arrestar? No, no creo que puedan, respondió ella suavemente. Porque no existe, no legalmente, no como Lydia, no como Ronald. Es un eco, un fragmento, y ahora ha decidido desaparecer del todo. Miss Marple se despidió, dejando al joven solo con su piano. Lo escuchó tocar mientras se alejaba. No era Bach ni Chopin. Era otra vez Berceuse de Lubli, pero distinta, más lenta, más tenue, como si tocara las ruinas de una melodía, no su forma original. Esa noche, la señorita Marple hizo algo poco habitual. Escribió una carta. No para la policía, ni para la justicia formal. La dirigió a una antigua amiga suya en Francia, vinculada con los círculos musicales de Lyon. Le pidió que buscara, discretamente, noticias sobre Lydia Ravel, no para delatarla, solo para saber si, en algún rincón del mundo, alguien seguía tocando una música que el mundo había olvidado. Luego apagó la lámpara y se sentó en la penumbra de su sala mirando el fuego crepitar. No sentía satisfacción ni triunfo, solo un cansancio suave, porque había visto algo que pocos comprendían, que el crimen, como la música, a veces no busca el aplauso, sino el silencio. Y esa noche, por primera vez en semanas, St. Aldhelm's Mead fue realmente silencioso. Capítulo 9. Donde callan las notas. Pasaron 3 días sin que nadie viera ni oyera nada nuevo. La muerte de la señora Pevensey fue oficialmente
archivada como un posible envenenamiento accidental sin evidencia concluyente de autoría. El agente Wilcox, tras semanas de entusiasmo y frustración, se rindió a la falta de pruebas físicas. El pueblo, siempre dispuesto a olvidar lo incómodo, volvió poco a poco a sus costumbres. Los niños correteaban entre los setos, los hombres leían el periódico en el banco junto a la fuente, y las mujeres retomaron sus meriendas con conversaciones suaves y cuidadosamente ignorantes. Pero Miss Marple no olvidaba. Ella no buscaba culpables, buscaba verdades. Y a veces esas verdades no se confirmaban con arrestos ni confesiones, sino con ausencias. Esa mañana recibió una carta sin remitente. No estaba sellada ni doblada con urgencia. El sobre estaba hecho a mano, de papel grueso, como si quien lo envió hubiese tenido todo el tiempo del mundo. En su interior, solo una página, escrita con la misma caligrafía cuidada que ella ya conocía bien. El sonido se ha ido, no porque el crimen haya terminado, sino porque ya no hay nadie para escucharlo. Lo que una vez fue música, ahora es ceniza. Gracias por no apresurar el juicio. Gracias por mirar, no al culpable, sino a la herida. No había firma. Solo una pequeña flor prensada entre el papel. Una dedalera, la planta que había proporcionado el veneno. Miss Marple guardó la carta en una caja de madera junto a otras verdades inconfesables que había recolectado a lo largo de su vida. No era su deber exponer todas las heridas, solo asegurarse de que no se volvieran a abrir. Esa tarde se dirigió a la rectoría para una visita que había pospuesto deliberadamente. El reverendo Chudley, como siempre, la recibió con amabilidad. «Jane», dijo sirviendo té con manos temblorosas, «me preguntaba cuándo volvería a verme». «Y yo me preguntaba cuándo me lo preguntaría», respondió ella con gentileza. Se sentaron en silencio durante un rato. Luego, Miss Marple habló con naturalidad. «¿Usted sabía lo de Lidia?» «No todo, pero sí lo suficiente». El reverendo no negó nada. Sus ojos bajaron hacia la taza. Era joven, inmaduro. Estaba fascinado por ella. Cuando me confesó lo que Edith le había hecho, quise intervenir. Pero ya era tarde. El consejo la obligó a callar, a marcharse. No tuve el valor de enfrentarme a ellos. Y ella desapareció, hasta que volvió, con otro nombre y otra forma. Elishon. Reverendo asintió, tragando saliva con dificultad. ¿Cree que me buscó? ¿Que quiso castigarme? No lo sé, pero no lo hizo. Y eso, reverendo, también dice mucho de ella. Se quedaron en silencio largo rato. La luz entraba en la sala a través de los vitrales, proyectando un mosaico de colores sobre las paredes. Era una belleza serena, casi irónica, en contraste con el pasado que compartían. «¿Y ahora qué hará, Jane?» «Lo que siempre hago», respondió con una sonrisa apagada. «Observar, escuchar, recordar». Al salir de la rectoría, Miss Marple notó algo curioso. En el aire flotaba una melodía, no un sonido real, sino algo más íntimo, más frágil. Una melodía que no se tocaba con teclas, sino con memoria. Esa noche, al escribir en su diario, dejó constancia del caso sin nombrar a nadie. Solo escribió. A veces, el crimen no deja huella, solo deja eco, y los ecos no se enjuician, solo se entienden. Mientras escribía, su vecina, la señora Pritchard, vino a visitarla con una cesta de bollos y una nueva teoría absurda sobre cultos, musicales secretos.
Miss Marple sonrió, como siempre, y escuchó atentamente, no porque creyera en sus palabras, sino porque cada voz en el pueblo contaba algo. Incluso los rumores inútiles sonaban diferente cuando se les prestaba el oído adecuado. Y así, en medio de meriendas, costuras y caminatas tranquilas, la verdad se hundió suavemente en el tejido del pueblo, como una gota de tinta en agua clara, irreversible, silenciosa. En el cementerio, una tumba sin nombre, muy antigua, comenzó a recibir flores con frecuencia. Siempre la misma variedad de daleras. Nadie sabía quién las dejaba, pero Miss Marple, desde su ventana, a veces creía ver una silueta entre los árboles. Nunca clara, nunca confirmada. Solo un indicio. Un eco más. Y cada vez que la veía, cerraba el libro de costura, apagaba la lámpara y se permitía algo que rara vez se concedía, un suspiro, porque algunas melodías, cuando terminan, no se repiten, solo se recuerdan. Capítulo 10, donde todo queda en silencio. Los días se sucedieron en St. Aldhelm's Mead con la exactitud de un reloj antiguo. La primavera se fundía con los primeros atisbos del verano, y con ella el pueblo intentaba pasar página. El crimen, que en otros tiempos habría ocupado meses de charlas y escándalo, comenzó a borrarse en los detalles. La señora Withers reanudó sus meriendas. El reverendo Chudley volvió a sus sermones más sobrios que antes. Y los niños, como si la muerte no pudiera aferrarse a sus rutinas, llenaban las calles con risas. Pero en la mente de Miss Marple, el caso no había terminado. Ella no buscaba justicia según los parámetros del mundo. Sabía que hay crímenes que, aunque ocultos durante años, permanecen vivos en los gestos cotidianos, en la culpa que se arrastra como sombra. Lo que ocurrió entre Lydia y Edith, el amor, la traición, el silenciamiento, no podía juzgarse con leyes ni pruebas, solo con comprensión. Una mañana, mientras regaba su jardín, la señora Pritchard se acercó apresurada. «Jane, ¿ha oído las noticias? El agente Wilcox ha recibido un telegrama desde Francia». Miss Marple se limpió las manos con delicadeza, aunque su mente ya se había adelantado. ¿Desde Lyon? Sí. Dicen que han encontrado a una mujer en estado grave en un hospital rural, sin documentos, sin hablar. Pero llevaba con ella una carpeta de partituras firmadas por Lydia Ravel. Miss Marple no se sorprendió. Solo sintió una punzada leve, como si una cuerda se aflojara en su interior tras haber estado demasiado tiempo tensada. Esa tarde, el agente Wilcox vino a visitarla. Traía el telegrama doblado en 4 y una expresión de desconcierto más humana que nunca. ¿Cómo lo sabía, señorita Marple? No lo sabía, respondió ella, invitándolo a sentarse. Pero lo intuía. Lydia ya no era una mujer joven. Vivió escondida, transformada, consumida por un recuerdo. El cuerpo, como el alma, no puede sostenerse eternamente bajo una máscara. La reconocieron por una antigua foto en el archivo musical del Conservatorio de Lyon. Ha sufrido un colapso nervioso, pero está estable. No habla, como si hubiera elegido callar para siempre. A veces, agente Wilcox, el silencio es la única forma de expresar lo que las palabras no pueden. Lydia ha dicho todo lo que necesitaba decir, con notas, con gestos, con ausencias. ¿Deberíamos enviar un informe oficial? ¿Extradición, investigación, algo? Miss Marple negó suavemente con la cabeza. ¿Y para qué?
¿Qué justicia puede hacerse ahora? ¿Una celda? ¿Un juicio por un crimen que solo se cometió porque otros lo enterraron con indiferencia? El joven policía se quedó en silencio, mirando el fuego que crepitaba en la chimenea. Luego, con un suspiro, guardó el telegrama y se levantó. Tiene razón. Quizá lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Cuando se fue, Miss Marple preparó una taza de té y la llevó al porche. Se sentó en su silla con la manta sobre las rodillas y contempló el horizonte. La dedalera florecía, altiva y silenciosa, al borde del seto. Recordó una melodía. No Berceuse de Lubli, sino otra. Una que había escuchado hacía años, mucho antes de que Lydia Ravel desapareciera. Una melodía sin nombre, con un temblor en sus notas. La había olvidado hasta ahora. En su diario escribió esa noche: no todo crimen deja cicatriz. Algunos dejan melodías. Algunas personas se redimen desapareciendo. Otras se quedan para recordarnos por qué desaparecieron. La justicia no siempre llega en forma de sentencia. A veces llega cuando el mundo deja de mirar, pero una sola persona aún recuerda. Al día siguiente, Edmund Pevensey se fue del pueblo. No dijo a dónde iba. Solo dejó una nota en la puerta de la casa. Gracias por dejarme quedarme hasta que entendí por qué tenía que irme. Miss Marple lo observó partir desde su ventana. No lloró, pero algo en su pecho vibró como una cuerda tocada con suavidad. Supo que, en alguna parte, él continuaría tocando. No la Berceuse, sino otra cosa, algo nuevo. Un día más tarde, la señora Withers volvió a organizar su reunión de té. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero cuando intentó poner un disco en su fonógrafo, se detuvo de pronto y, en lugar de música, eligió el silencio. «Hoy no hace falta melodía», dijo con un gesto leve. «Hoy basta con el murmullo de las tazas». Y en ese murmullo, sin saberlo, el pueblo rindió homenaje a una historia que nunca sería contada en voz alta, pero que viviría en cada pausa, cada susurro, cada nota que no se tocara. Miss Marple en su jardín tejía, y mientras sus agujas danzaban, una frase cruzó su mente como el final de una sinfonía. Algunos secretos no se resuelven, se entienden, y con eso basta. Capítulo 11. El último compás. Días después de la partida de Edmund, una calma aún más profunda se posó sobre St. Aldhelm Smith. No era la serenidad común de los pueblos pequeños, sino una especie de tregua entre el pasado y el presente, como si la aldea, tras haber sido escenario de una historia dolorosa, necesitara tiempo para volver a respirar con naturalidad. Miss Marple, por su parte, no había abandonado sus costumbres. Cada mañana seguía cuidando su jardín, escribiendo cartas a viejas amistades y caminando por los senderos del pueblo como si nada hubiera cambiado. Pero en su interior sabía que algo sí había cambiado, no solo en los demás, también en ella. Una tarde recibió una visita inesperada. La señorita Appleby, secretaria del Comité Cultural, llegó con una carpeta de cuero bajo el brazo y un rostro visiblemente nervioso. «Disculpe que venga sin anunciarme, señorita Marple, pero encontré esto en la antigua sala de música. Estaba escondido entre los libros de teoría, detrás de un falso fondo en la estantería. No sé qué hacer con ello». Miss Marple aceptó la carpeta con curiosidad contenida. Al abrirla,
descubrió una serie de hojas manuscritas. Eran partituras, pero no solo composiciones musicales. También había páginas con frases, pensamientos, notas personales, algunas en francés, otras en inglés, firmadas todas con una misma inicial, L. ¿Lidia?, preguntó en voz baja. Miss Appleby asintió, temblorosa. ¿Qué debo hacer con esto? ¿Llevarlo a la policía? ¿Al archivo municipal? ¿O quemarlo? Miss Marple cerró la carpeta con lentitud. Ni lo uno ni lo otro. Hay cosas que no necesitan ser destruidas ni exhibidas, solo conservadas, para que alguien, algún día, pueda entenderlas. Esa noche, sentada junto a la chimenea, comenzó a leer. Las composiciones estaban marcadas por emociones intensas, pérdida, furia, ternura, pero también había en ellas una evolución. Las últimas páginas mostraban algo distinto, un tono más sereno, más reconciliado, como si la música, al final, hubiera hecho su trabajo, no como instrumento de venganza, sino como camino hacia el perdón. Una línea en particular le llamó la atención. Estaba escrita al margen de una partitura titulada Résonance du silence. Lo que no pude decir con palabras, lo dije con notas. Lo que no pude soltar con lágrimas, lo dejé entre líneas. Y lo que no pude perdonar, lo entendí. Miss Marple cerró los ojos. Era una confesión, una absolución, un adiós. Al día siguiente, fue a visitar al reverendo Chudley. Llevó consigo una copia de la partitura, no para mostrarla, solo para que supiera que existía. ¿Lo supo todo el tiempo?, le preguntó suavemente. No todo, respondió él, pero lo suficiente para saber que yo también fallé. Todos fallamos, dijo Miss Marple. Lo importante es no seguir fallando en el silencio. Le dejó la copia sin más palabras y se marchó. En los días que siguieron, Miss Marple hizo algo que muy pocos en el pueblo habían visto alguna vez. Se sentó al viejo piano que descansaba en la sala común del Centro Cultural y con manos temblorosas pero decididas tocó la primera página de Résonance du silence. Las notas eran lentas, inciertas al principio, como si dudaran si merecían ser escuchadas. Pero poco a poco la melodía se hizo clara, no grandiosa, no virtuosa, pero profundamente humana. Los pocos presentes no dijeron nada. Se limitaron a escuchar, y cuando la música terminó, hubo un momento de silencio total, no incómodo, sino reverente. ¿Cómo se llama?, preguntó la señora Withers con los ojos húmedos. Miss Marple sonrió levemente. No lo sé exactamente, pero creo que se trata de una despedida. Esa noche volvió a casa caminando más despacio. La luna estaba alta y las dedaleras del camino parecían más altas que nunca, como si crecieran hacia una música que ya no sonaba, pero que seguía allí. Y antes de dormir, escribió una última entrada en su diario. La historia no termina con un arresto. Termina cuando alguien se atreve a escuchar lo que nadie más oyó. En ese último compás reside la verdad. Capítulo 12. La última verdad de Miss Marple. Era una mañana clara, casi incorruptiblemente tranquila. El sol caía sobre St. Aldhelm's Mead con esa suavidad que parecía reservarse solo para los finales de historia. Los rosales del jardín de Miss Marple florecían en tonos marfil y carmesí. Nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo, en lo profundo del corazón del pueblo una verdad aún dormía. Una verdad que Miss Marple, como buena jardinera del alma humana,
había dejado germinar hasta que estuviera lista para ser cosechada. Esa mañana, por decisión propia, convocó una pequeña reunión en su salón. No era una costumbre. Pero cuando la señorita Jane Marple invitaba, se acudía. Así llegaron la señora Withers, el reverendo Chudley, la señorita Appleby, el doctor Hargreaves y, por supuesto, el agente Wilcox. Ella sirvió el té con la calma habitual, como si fueran a hablar de recetas o del clima. Solo cuando todos se hubieron acomodado, comenzó a hablar. A veces, la verdad no se revela en un momento glorioso, dijo con su voz pausada. A veces se desliza entre nuestras vidas esperando ser vista, como una flor entre maleza, y con el tiempo germina. Los presentes intercambiaron miradas de curiosidad. El agente Wilcox, cuaderno en mano, se inclinó levemente hacia adelante. «Usted ¿Sabe quién mató a Edith Pevensey, verdad? lo supe hace tiempo», respondió ella. «Pero no quise decirlo hasta estar segura de que también sabría por qué». Hizo una pausa. No para dramatizar, sino para permitir que sus palabras cayeran en el lugar adecuado. Lydia Ravel no era una criminal, era una víctima, y como tantas víctimas, fue silenciada. No con violencia, sino con respeto fingido, con puertas que se cerraron, con voces que no se alzaron. Fue traicionada no solo por Edith, sino por todos los que la rodeaban y decidieron mirar hacia otro lado. El reverendo Chudley bajó la cabeza. El doctor Hargreaves cerró los ojos. Pero cuando volvió, continuó Miss Marple, lo hizo con un propósito, con un plan. Adquirió otra identidad, se presentó como el hermano de Edith y poco a poco sembró su venganza. No con furia, sino con precisión. El agente Wilcox se irguió. ¿Está segura de que Ronald era Lydia? Miss Marple asintió. La caligrafía en las partituras, la historia borrada, el conocimiento íntimo de Edith, la pieza prohibida, todo encajaba. Y más aún, Edmund, él no fue su cómplice, fue su consuelo, el único vínculo humano verdadero que Lydia conservó. Por eso le dejó una despedida, no un legado de odio. ¿Y el veneno?, preguntó el doctor con voz grave. ¿Cómo lo administró? A través de la música, respondió Miss Marple. O mejor dicho, a través del papel que la contenía. La partitura de Berceuse de Lubli fue tratada con digitalis en 1920, su borde inferior, donde Edith solía apoyar los dedos para sostenerla. Ella era la única que tocaba sin guantes. Era un acto simbólico y letal, porque esa pieza era el eco de todo lo que había destruido. Hubo un silencio prolongado, no de sorpresa, sino de aceptación. La señorita Appleby murmuró, «Pero entonces, ¿por qué no entregarla a las autoridades?» Miss Marple la miró con dulzura. «Porque el crimen fue la consecuencia de otro crimen que nunca fue castigado, y porque el castigo, en este caso, no arreglaría nada. Lydia ya no es más una amenaza. Está al otro lado del mundo, internada en un hospital, con su mente perdida en fragmentos de una vida que ya no existe. ¿Qué ganaría el mundo con encerrar lo que ya se ha deshecho? ¿Y qué haremos con su música?», preguntó el reverendo. «¿La destruimos?», ella negó con la cabeza. «La conservaremos, no como homenaje, sino como advertencia, para que nadie vuelva a guardar silencio ante lo que merece ser oído». Después de la reunión, uno a uno fueron marchándose. No se despidieron con las frases habituales
solo con miradas graves y, en algunos casos, lágrimas contenidas. El agente Wilcox fue el último en marcharse. «Gracias por enseñarme a ver más allá de lo evidente», le dijo al salir. «No ha sido enseñanza, solo una invitación a escuchar con el corazón», respondió ella. Esa noche, St. Aldhelm's Mead fue más silencioso que nunca. Pero no era el silencio tenso del misterio no resuelto. Era un silencio de reposo, de cierre, como el que sigue al último compás de una pieza perfectamente interpretada.